Antes de comenzar esta historia, comenta aquí abajo: Señor, confío en tu proceso y por favor, quédate hasta el final, porque la parte más poderosa está al final, el día en que todo parecía igual, pero nada estaba en su lugar. Se despertó con el corazón cansado. No era cansancio físico, era ese tipo de peso que parece no tener nombre, pero que te hunde el pecho. El reloj marcaba las 6:42 y la habitación aún estaba cubierta por una penumbra gris, entre el final de la madrugada y el comienzo de Mindose. Un nuevo día, pero nada parecía nuevo. La sensación era la de estar atrapado en un tiempo que no pasa, en una espera que no termina. Se levantó lentamente, como si su cuerpo también supiera que no había prisa, porque nada importante estaba a punto de suceder. Al menos eso era lo que él creía. En la cocina, el café se calentaba mientras su mente repasaba una vez más todas las razones por las que creía que eso ya debería haber sucedido. La puerta que no se abrió, la respuesta que no llegó, la promesa que parecía haberse perdido entre oraciones sin respuesta. Llevaba años esperando, años, y aún así allí estaba, solo, en silencio, rezando sin ver, creyendo sin entender, y la pregunta más peligrosa comenzó a formarse de nuevo. ¿Me habrá olvidado Dios? Salió a caminar, como siempre hacía cuando necesitaba ordenar sus pensamientos. El cielo nublado combinaba con el estado de ánimo de su corazón. Cada paso parecía arrastrar consigo recuerdos, expectativas frustradas y oraciones hechas con fe, una fe que ahora parecía deshilacharse como un tejido viejo. Pasó por lugares comunes, vio rostros conocidos, pero ese día todo tenía un extraño sabor a despedida. Era como si el mundo estuviera avanzando, sin él, como si todos hubieran sido invitados a algo a lo que él aún no había sido llamado. Se sentía fuera de tiempo, fuera de la historia. Al volver a casa, se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared. Sonó el teléfono, una notificación común, pero su corazón se aceleró. Por un instante pensó que podría ser una respuesta, pero no lo era. Solo era otro mensaje cualquiera. Eso le dolió más de lo que debería, porque lo que le dolía no era el silencio de las personas, era el silencio de Dios. El cielo estaba demasiado tranquilo. Ninguna señal, ninguna confirmación, solo espera. Un tipo de espera que ya no parecía una bendición, sino un castigo. Cogió el cuaderno donde anotaba sus oraciones. Leyó lo que había escrito meses atrás. Confío en que el Señor está actuando, incluso cuando no lo veo. Cerró los ojos. Quería volver a creer en esas palabras, pero su corazón estaba seco, cansado de mantener la esperanza solo, cansado de esperar sonriendo por fuera mientras lloraba por dentro. Ya no sabía si estaba siendo fiel o simplemente terco. Todo parecía girar en torno a una pregunta: ¿vale la pena seguir esperando? El día transcurría lentamente y él intentaba mantener su rutina. Limpiaba la casa, escuchaba música, leía la Biblia, pero todo parecía distante, mecánico, hasta que, sin previo aviso, llegó una noticia. Una puerta que estaba a punto de abrirse se cerró definitivamente. Eso fue la gota que colmó el vaso. Se sintió traicionado por la vida, por la fe, por Dios mismo. Ya no tenía fuerzas para aguantar. Se arrodilló allí mismo, en el suelo del salón, con los puños cerrados y el corazón destrozado, y dijo con voz temblorosa: Señor, ¿por qué estás en silencio? ¿Por qué parece que me lo estás quitando todo? No hubo respuesta. Ninguna visión, ninguna paz inmediata, solo lágrimas, muchas. Y en medio del llanto sintió algo extraño, un calor suave, casi imperceptible, como si Dios estuviera allí, callado, pero presente. Era como si el cielo dijera: aún no he terminado. Aunque no lo veas, te estoy preparando. Y fue allí, en el suelo del salón, donde comenzó la historia de un día cualquiera que se convertiría en eterno.
Después de ese momento en el suelo, no se levantó rápidamente. Se quedó allí durante unos 6 minutos, tal vez media hora, solo respirando entre lágrimas. No sabía si estaba rezando o simplemente derrumbándose, pero en ese estado crudo y sincero sintió algo diferente. No era paz, no era un milagro, era solo presencia. Un silencio cargado de significado, como si Dios le dijera: todavía estoy aquí, aunque no me sientas. Y esa percepción, por sutil que fuera, le impidió rendirse en ese momento. Pero su corazón seguía sangrando. Intentó distraerse, cambiar el foco, abrir la Biblia en algún salmo que le renovara las fuerzas. Pero incluso las palabras sagradas parecían lejanas. Eran conocidas, sí, pero no parecían vivas en ese momento. Quería que saltaran de la página y curaran lo que sentía, pero todo parecía pesado, duro. El alma estaba cansada de ser fuerte, cansada de fingir que todo estaba bien, cansada de sonreír en la iglesia mientras lloraba en silencio en el baño, cansada de repetir que confiaba cuando todo dentro de él quería gritar: «No puedo más». Pensó en personas que ya habían pasado por situaciones similares, historias que había escuchado en sermones, testimonios de superación. Pero ahora ninguna de ellas parecía servir, porque no era una teoría, era él, era su vida, su dolor, su proceso, su silencio. Y allí, solo, se sentía el único en el mundo atravesando ese tipo de espera, esa que consume, que aísla, que corroe lentamente, esa en la que el tiempo parece reírse de la fe, y la promesa parece un eco lejano de un Dios que ya no habla. Salió a caminar de nuevo, más por la necesidad de escapar de la angustia que por el deseo de caminar, y en medio de la calle vio un cartel pegado en un poste con letras sencillas que decían: «Tu lágrima tiene valor, Dios ve lo que nadie ve». Se detuvo. Se quedó mirando durante unos segundos. Eso lo desmontó de nuevo, no por la frase en sí, sino por el momento en que apareció. Era como si el cielo hubiera dejado una nota en medio del camino. No lo explicaba todo, pero era suficiente para dar un paso más. Volvió a casa y se quedó en silencio, sin música, sin vídeos, solo él y Dios, aunque Dios seguía callado. Pero ahora empezaba a darse cuenta de algo. Tal vez la espera no era solo un trayecto, sino el lugar donde Dios quería encontrarlo. Tal vez la ausencia de respuestas era la invitación a algo más profundo, la dependencia. Y eso, aunque doloroso, estaba empezando a cambiar su perspectiva. Dios no estaba en silencio porque lo hubiera abandonado. Estaba en silencio porque le estaba enseñando algo que solo se aprende así. Al final de la tarde, preparó un café y se sentó en la terraza. El cielo estaba anaranjado y el viento traía una ligera frescura que le despejaba la mente. Y allí, en el silencio de la naturaleza, algo resonó dentro de él. Estás esperando lo que quieres, pero yo estoy esperando a que te conviertas en quien debes ser. Aquello le conmovió profundamente. Quizá no era solo una promesa que se había retrasado. Quizá era él quien aún no estaba preparado para recibirla. Y eso no era un castigo, era cuidado. Aquella noche, al acostarse, no pidió más prisa, pidió profundidad, no clamó más por respuestas, pidió firmeza y se durmió con el corazón aún herido, sí, pero más entregado, porque allí comenzó a comprender. La espera no solo estaba posponiendo algo, estaba revelándolo todo. El nuevo día amaneció con el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho invadiendo el ambiente. Se levantó con el mismo silencio que la víspera, pero algo dentro de él ya era diferente. Todavía había dolor, todavía había nostalgia por lo que no había llegado, pero también había un comienzo de comprensión. Como si el corazón estuviera aprendiendo a aceptar lo que la mente aún no comprendía. Ya no quería forzar a Dios a hablar. Quería aprender a escuchar, incluso cuando no se decía nada.
Y esa disposición tan poco común comenzó a abrir puertas invisibles dentro del alma. Mientras ordenaba su habitación, encontró una vieja nota que había guardado años atrás. Cuando todo comenzó: Dios te llevará a donde ni siquiera imaginas, pero antes te quitará lo que te impediría permanecer allí. Al leer eso, sintió un escalofrío. Esa frase era una profecía olvidada, un recordatorio del proceso que estaba viviendo. No estaba siendo castigado, estaba siendo purificado. No era un castigo, era amor. Un amor que no mimaba, sino que moldeaba. Y allí, de pie en medio de la habitación, levantó los ojos y dijo: Señor, entonces quita lo que tengas que quitar. Solo no me dejes igual. Más tarde salió a caminar y entró en una librería sin querer. Hojeando un libro al azar, vio una frase subrayada: El silencio de Dios nunca es vacío, está lleno de sabiduría. Se sentó allí mismo, entre las estanterías, y se quedó en silencio. Era como si cada detalle de ese día hubiera sido escrito para él. Empezó a darse cuenta de que tal vez la ausencia de respuestas era, en realidad, la respuesta. Dios le estaba mostrando que no tenía que demostrar nada. Él era Dios, incluso cuando se ocultaba, y en el fondo esa era la mayor prueba de fe, seguir creyendo cuando todo te decía que te rindieras. Durante el almuerzo recibió un mensaje inesperado de una amiga lejana. Decía: He sentido que debía rezar por ti hoy. Sé que algo te duele por dentro, pero Dios me ha dicho que te diga que no te ha olvidado. No respondió de inmediato. Lloró de forma contenida, pero sincera, como si ese mensaje hubiera sido una mano extendida en el momento exacto en que iba a resbalar de nuevo. No era una coincidencia, era una bendición, y eso reavivó una convicción. Dios no necesita hablar todos los días para demostrar que sigue cerca. Por la tarde, decidió visitar una pequeña iglesia del barrio. Se sentó en el último banco, sin pretensiones. El predicador hablaba sobre el proceso de Dios con José, el niño de los sueños que fue vendido, olvidado, encarcelado, ignorado, hasta el día en que se cumplió su propósito. Y en medio del sermón, el pastor dijo con firmeza: el retraso no es olvido, es preparación. Aquello le atravesó como una flecha. Sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Era como si Dios le estuviera respondiendo no directamente, sino entre líneas. Y eso era suficiente. De camino a casa, pasó por un mural donde alguien había escrito: Tu historia aún se está escribiendo. No te rindas en el capítulo más difícil. Se detuvo por instinto y tomó una foto. Eso sería el recuerdo visual de que incluso en la oscuridad todavía había un rumbo. Dios no lo había abandonado, solo estaba utilizando otros medios para formar en él algo más grande que la promesa: carácter, profundidad y humildad. Porque Dios no entrega destinos eternos a corazones apresurados. Primero los prepara, rompe, reforma, vuelve a empezar, hasta que el alma está lista para recibir sin perderse. Esa noche, antes de dormir, escribió una nueva frase en su cuaderno: Dios me ama tanto que prefiere dejarme esperando antes que entregarme algo para lo que aún no estoy listo. Y se durmió sin todas las respuestas, pero con una nueva fe, la que florece en el silencio. El día comenzó con un sonido diferente en el móvil. Una notificación de una persona con la que no había hablado en mucho tiempo. Era un mensaje breve y directo: Hoy he visto algo y me has venido a la mente. Espero que estés bien. Sonrió, pero al mismo tiempo sintió un nudo en el estómago. A veces, incluso los pequeños gestos traen recuerdos de cosas que se han perdido. Esa persona había formado parte de una época importante de su vida, una relación que parecía tener futuro, pero que Dios había eliminado. Le dolía recordarlo.
Le dolió aún más darse cuenta de que a pesar de haberlo aceptado, una parte de él aún no lo había superado del todo. Fue a la cocina, preparó el café, pero el aroma ya no le resultaba acogedor. Todo a su alrededor parecía llevar vestigios de lo que ya no era. Y aquella mañana, la nostalgia por lo que había perdido habló más alto. No era solo por la persona, era por la esperanza que tenía en ella, por los planes que había soñado, de la vida que parecía tan segura. Y ahora, nada de eso existía ya. Y de nuevo, la pregunta que insistía en volver: Señor, ¿por qué me has quitado esto justo cuando más lo necesitaba? La Biblia estaba abierta en el Salmo 23 desde el día anterior, pero solo esa mañana se fijó en la frase que dice: no me faltará nada. Aquello sonó casi irónico en ese momento. Después de todo, sentía que le faltaba todo: amor, sentido, respuestas, estabilidad. Pero después de respirar hondo, algo comenzó a cambiar. Quizás no me faltará nada no significaba que nada le sería quitado. Quizás significaba que incluso perdiendo, Dios seguiría siendo suficiente. Esa posibilidad hizo que su corazón se estremeciera y entendió: Dios a veces permite la pérdida, no para castigar, sino para hacer espacio. Esa tarde decidió abrir una vieja caja guardada en el armario. Allí había cartas, recuerdos, pequeñas fotos y notas que guardaba como tesoros sentimentales. Se pasó horas mirando cada objeto, volvió a llorar, pero esta vez, a diferencia de antes, lloró no por rebeldía, sino por gratitud, porque aunque aquello había terminado, le había enseñado, le había moldeado, había despertado en él partes que antes estaban dormidas, y sobre todo, porque se dio cuenta de que Dios no se lo había quitado para hacerle daño, se lo había quitado para preservarlo. El sol se ponía en el horizonte cuando salió a caminar. Miró el cielo teñido de naranja y sintió algo fuerte en su espíritu. Era como si Dios le dijera: si supieras lo que estoy preparando, entenderías por qué tuve que quitarte lo que tanto deseabas. Eso lo desarmó, porque en el fondo sabía que su fe todavía estaba muy ligada a lo que podía ver, pero ahora comenzaba a aprender que creer también es confiar cuando Dios cierra puertas, no por crueldad, sino por misericordia. Al regresar, pasó por la misma esquina donde siempre veía sentada a esa pareja de ancianos, pero ese día solo estaba la mujer. Él le preguntó con delicadeza dónde estaba el Señor. Ella respondió con una sonrisa triste: se fue, pero ¿sabes una cosa? Dios me dejó su recuerdo y eso me consuela. Aquella mujer, con el corazón remendado y la fe viva, se convirtió en un espejo. Si ella podía seguir en paz después de una pérdida, él también podía, porque cuando Dios quita, también consuela. Antes de dormir, anotó otra frase en su cuaderno: la pérdida no fue el final, fue la poda. Y terminó con una sencilla oración: Señor, gracias por amarme tanto como para quitarme lo que yo no habría tenido el valor de soltar por mí mismo. Durmió en paz, no porque todo hubiera vuelto, sino porque comprendió que, a veces, la ausencia es el cuidado disfrazado de dolor. A la mañana siguiente, amaneció con el cielo cubierto y el sonido de la lluvia cayendo lentamente creaba una atmósfera introspectiva. Abrió los ojos con más serenidad que los días anteriores. El dolor aún existía, pero ya no lo consumía. Era como si estuviera aprendiendo a convivir con la ausencia de respuestas sin dejar que eso anulara su fe. Se sentó en el borde de la cama y dio gracias. No porque todo estuviera bien, que no era así, sino porque sabía que no estaba solo. Aunque en silencio, Dios estaba allí. Y eso era suficiente para seguir adelante. Durante el desayuno, decidió leer un pasaje del libro de Habacuc. Cayó exactamente en el versículo que decía: aunque la visión tardará,
Espérala porque sin duda vendrá. Cerró los ojos. Lo releyó lentamente. Eso era para él. Eso era él. Era como si el cielo hubiera firmado una nota con una promesa silenciosa. Llegará, pero en el momento adecuado. Respiró hondo. Era difícil, pero también era reconfortante, porque por primera vez empezó a aceptar que no era él quien estaba esperando que pasara el tiempo, sino que era el tiempo el que estaba esperando a que él se formara. Más tarde, salió de casa y caminó hasta una pequeña capilla en lo alto del barrio. Había pasado por allí muchas veces, pero nunca había entrado. Ese día, algo le atrajo. Al abrir la puerta, sintió un silencio diferente. No era vacío, era sagrado. Se sentó en el último banco, miró la cruz colgada en el altar y sin decir nada, dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas. Allí dentro, sintió que podía despojarse de todas las apariencias. Solo estaba él y Dios, sin máscaras, sin respuestas preparadas, sin promesas inmediatas, solo un corazón desgarrado y una fe obstinada que se negaba a morir. De repente, una anciana se acercó y se sentó a su lado. Sin preguntar nada, solo le puso la mano sobre el hombro y le dijo: «Dios te ha visto». Él la miró sorprendido. Ella sonrió con los ojos llorosos y continuó: «Tú crees que Él está callado, pero Él está trabajando. En silencio, sí, pero está». Y luego se levantó y se fue, como si hubiera sido enviada solo para eso. Él se quedó allí, en estado de shock. Esa frase, tan simple y tan exacta, le atravesó el corazón como una flecha de luz. Era lo que necesitaba oír. Era la señal que, durante semanas, su espíritu había estado implorando. Al salir de la capilla, el mundo parecía diferente, no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque él había cambiado. Ahora entendía que el milagro no era solo lo que ocurría afuera, sino lo que ocurría dentro. Y algo en él había resucitado. No la prisa, no el deseo de control, sino la fe que se entrega, incluso sin garantías. La fe que aprende a esperar con los ojos cerrados y el corazón abierto. La fe que dice: aunque todo parezca estar parado, sé que el cielo está en movimiento. Más tarde, al abrir su bandeja de entrada, sin muchas expectativas, vio un mensaje con el asunto: actualización sobre el proceso. Era exactamente esa situación que parecía haberse perdido en el capítulo anterior, la que se había cerrado de forma tan definitiva. Con el corazón acelerado, abrió el correo electrónico. Era breve, directo. Algo había cambiado. Una reconsideración, una reapertura inesperada. Lo releyó más de una vez para asegurarse. Sintió que le temblaban las manos. El corazón se le aceleró. Y las lágrimas brotaron incluso antes de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Lo que estaba cerrado se había reabierto. Lo que parecía el final era un nuevo comienzo. Pero lo más bonito es que, en ese momento, no corrió a gritar: «Dios ha respondido». Cayó de rodillas y susurró: «Gracias por prepararme antes de abrir la puerta». Porque ahora lo sabía. Dios no se había retrasado. Dios había cuidado de él, y el verdadero milagro no fue la respuesta, sino lo que la espera había hecho en él. El día siguiente amaneció tranquilo, con un aire de gratitud flotando en el ambiente. Se despertó antes de que sonara el despertador, sintiendo el corazón ligero, como si hubiera dormido en el regazo de Dios. Se levantó, miró al techo y simplemente dijo: «Estoy listo, no para recibir, sino para confiar». Esa pequeña oración ya era una victoria en sí misma, porque ahora ya no estaba esperando para ser feliz, estaba aprendiendo a vivir con un propósito, incluso en medio del proceso. Y ese cambio interior estaba empezando a dar frutos, incluso sin grandes milagros visibles. Por la mañana, volvió a aquella vieja plaza donde tantas veces había llorado, cuestionado, pedido, implorado. Pero ahora
Aquel lugar parecía otro, los mismos árboles, los mismos bancos, pero una atmósfera diferente. Era como si lo viera todo con nuevos ojos. Se sentó en el mismo banco de siempre y se dio cuenta de que, aunque la espera continuara, él ya no era el mismo. El lugar donde antes se derrumbaba, ahora se había convertido en un altar de entrega. Y allí, en silencio, cerró los ojos y dijo: «Gracias por no haberlo hecho todo a mi manera». Esa tarde, ayudó a una vecina anciana con unas compras pesadas. Fue algo sencillo, cotidiano, pero al escuchar el «Dios te bendiga» de ella, sintió que algo vibraba dentro de él. Empezaba a darse cuenta de que servir, incluso en las cosas pequeñas, era también una especie de milagro, porque cuando te estás curando por dentro, todo a tu alrededor empieza a alinearse. Comprendió que el propósito de Dios no era solo dar, sino formar a alguien que pudiera llevar lo que vendría después sin perderse. Y en ese momento, más que nunca, quería ser esa persona. Por la noche, reflexionando sobre todo, miró su cuaderno lleno de notas, frases sueltas, oraciones crudas, desahogos desgarradores. Era como un diario del cielo, donde se mezclaban los altibajos, y la única constante era la fidelidad de Dios. Hojeó lentamente hasta encontrar una página donde había escrito semanas atrás: «Quizás todo esto sea en vano». Lo leyó en silencio, y luego escribió justo debajo: «Pero no lo fue». Y al cerrar el cuaderno, sintió como si se hubiera cerrado una etapa, no porque la promesa se hubiera cumplido, sino porque él se había renovado. Más tarde, al encender la televisión, se encontró con el testimonio de alguien que hablaba precisamente de esperar en Dios. Parecía incluso una puesta en escena divina. La persona decía: «No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Dios sigue en silencio, no porque se haya olvidado de ti, sino porque está trabajando en algo eterno». Quedó en estado de shock. Era como si alguien hubiera leído su cuaderno, su corazón, su historia. Y allí, en medio de la sala, sintió ganas de levantar las manos. No como quien pide, sino como quien adora. Ya no había prisa, ya no había desesperación, había paz. Una paz que nunca habría encontrado si hubiera recibido todo en el momento en que lo pidió. Porque ahora entendía. La espera no retrasó la promesa, aceleró su madurez, y eso lo hizo más fuerte de lo que cualquier respuesta inmediata lo habría hecho. Ahora, si la bendición llegaba, sabría cómo afrontarla. Si tardaba un poco más, sabría cómo esperar. Y si nunca llegaba, sabría cómo permanecer. Al final del día, antes de dormir, escribió en letras grandes en la parte superior de la nueva página del cuaderno: «Dios no me ha traído hasta aquí para abandonarme, me ha traído hasta aquí para transformarme». Y fue con esa certeza en el pecho que cerró los ojos, sin esperar un nuevo día por lo que pudiera venir, sino por quien ya era. Iba a ser un día normal. Se despertó sin prisa, preparó el café, ordenó la casa, abrió las ventanas y respiró hondo. Todo parecía normal, pero había algo en el aire, una ligera sensación, casi imperceptible, de que algo estaba a punto de suceder. No sabía qué ni cómo, pero lo sentía. Era como si el cielo estuviera preparando una escena sin dar el guión. Y a pesar de ese frío en el alma, decidió mantenerse firme. Después de todo lo que había vivido, confiaba, no con los ojos, sino con el espíritu. Al mediodía recibió una llamada inesperada. Era de alguien que formaba parte de su pasado, alguien a quien había herido, confundido, hecho promesas que no cumplió y que había desaparecido como si nunca hubiera existido. La llamada cayó como un rayo. Por un momento pensó en no contestar, pero contestó. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa pedía perdón. Decía que había reconocido su error, que había rezado por él y que ahora entendía lo mucho que le había hecho daño. Él se quedó en silencio.
no porque no sintiera nada, sino porque lo sentía todo. Terminó la llamada sin ira, sin lágrimas, solo con el corazón lleno de paz. Dios había permitido que aquello volviera, no para reabrir heridas, sino para cerrar ciclos, y allí lo entendió. Había esperado tanto tiempo por respuestas, pero a veces la respuesta de Dios no era traer de vuelta, sino permitirte ver con claridad lo que un día parecía confuso. Y al comprenderlo, algo se liberó dentro de él. Ya no quería que el pasado volviera, solo quería seguir adelante, con ligereza. Más tarde, se sentó con su Biblia y la abrió al azar en el capítulo 50 del Génesis, el momento en que José mira a los hermanos que lo traicionaron y les dice: «Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo ha convertido en bien». Sintió un nudo en la garganta. Era como si ese versículo fuera el lema de su vida. Todo el mal que había vivido, toda la pérdida, toda la espera, todas las puertas cerradas, todo estaba convergiendo hacia un bien mayor. Dios nunca había improvisado, solo había guardado silencio, y ahora estaba revelando el cuadro completo. Esa misma tarde, recibió una propuesta profesional que no esperaba, una puerta a la que ya había llamado antes sin respuesta, ahora estaba abierta de par en par, y más que la oportunidad en sí, era la forma en que todo había sucedido, las fechas, las personas involucradas, los detalles. Era imposible no ver la mano de Dios cosiendo todo con precisión milimétrica, y en ese momento recordó una oración que había hecho meses atrás, diciendo: «Señor, si es para mí, no dejes que lo pierda, pero si no es para mí, no dejes que insista». Y ahora lo sabía, era el momento adecuado. Por la noche se sentó, de nuevo en el porche mirando el cielo estrellado, y allí, solo pero pleno, dijo: «Ahora lo entiendo. Lo que parecía un retraso era una alineación. Lo que parecía una pérdida era una liberación. Lo que parecía silencio era preparación». Y con los ojos llenos de lágrimas, hizo la oración más sincera de su vida. «Gracias por no darme lo que quería, cuando lo quería». Porque ahora veía que Dios no solo sabía lo que hacía, sino que sabía lo que estaba formando. Aquel día no terminó con un gran aplauso, ni con una música emotiva. Terminó con un hombre sentado en la oscuridad de la noche, con el corazón lleno de luz, y esa luz no venía de fuera, venía de dentro. Era la luz que nace cuando el alma comprende que Dios nunca dejó de escribir, solo escribió de una manera que solo se entendería después de que todo estuviera en su lugar. El sol de aquella mañana entró por las rendijas de la ventana con más intensidad que los días anteriores. Abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa por levantarse. Se quedó allí, tumbado, mirando al techo, reflexionando. No sobre lo que aún le faltaba, sino sobre todo lo que ya se había transformado dentro de él. Por primera vez pensó en la espera, en el dolor, en la pérdida, con gratitud. Lo que antes quería olvidar, ahora quería conservar como parte de su historia, porque fue allí, en lo que perdió, donde Dios lo encontró de verdad. Se preparó un café, abrió el cuaderno y comenzó a releer las páginas antiguas. Cada una era un retrato de su alma en los días difíciles. En todas ellas había un hombre tratando de mantener la fe mientras el cielo parecía lejano. Y ahora, con ojos renovados, veía que ninguna de esas páginas había sido escrita en vano. Cada lágrima había sido contada, cada silencio había sido interpretado, cada pérdida era parte del proceso. Se dio cuenta de que Dios no solo estaba permitiendo el sufrimiento, sino que estaba utilizando todo como materia prima para una obra eterna. Recordó un momento concreto, cuando sintió que todo le había sido arrebatado, la persona que se marchó, el proyecto que fracasó, la puerta que se cerró de forma humillante. En ese momento todo parecía injusto, pero ahora, con el corazón sanado,
se daba cuenta de que era exactamente lo que tenía que haber salido para que Dios hiciera espacio. No espacio vacío, sino espacio sagrado. Y en ese espacio, Dios plantó madurez, discernimiento y una nueva visión. En el paseo que dio aquella tarde, pasó por lugares que antes le hacían revivir el dolor, pero que ahora solo le traían recuerdos. Y aprendió que recordar no es lo mismo que sufrir de nuevo. Recordar es ver con los ojos de hoy lo que el corazón no entendía ayer. Y en ese proceso de revisar, de dar un nuevo significado, se dio cuenta de que nada se había desperdiciado. Cada no que dolió, cada puerta cerrada, cada adiós inesperado, era parte de un plan que hoy comenzaba a comprender. Y era mejor de lo que él había planeado por su cuenta. Al llegar a casa, recibió un mensaje de un joven que conocía desde hacía poco tiempo. Decía: vi la forma en que enfrentaste todo y eso me hizo volver a buscar a Dios. Eso lo desarmó. Lo que él pensaba que era solo dolor había sido un testimonio. Su lucha silenciosa se había convertido en semilla de fe para otros, y en ese instante entendió algo que lo hizo llorar profundamente. Dios no desperdicia el sufrimiento de nadie. Lo transforma en herramienta, en puente, en respuesta para otros que aún están en medio del proceso. Sentado en la cama con los ojos hinchados, sonrió. Era una sonrisa cansada, pero llena de paz, porque ahora sabía que no había perdido, solo había sido podado, y todo lo que había sido podado florecería en el momento adecuado. Dios no había roto su historia, la había reescrito, con más dolor, sí, pero también con más gloria. La semilla que había sido enterrada estaba empezando a brotar, no en forma de respuestas listas, sino en forma de convicción. Nada había sido en vano. Esa noche, antes de dormir, escribió en letras grandes en su cuaderno: lo que pensé que Dios me estaba quitando, en realidad lo estaba cambiando por algo mejor. Y con el corazón sereno, cerró los ojos. Ahora lo sabía. Perder no era el final. Era el comienzo de lo que Dios realmente había preparado. A la mañana siguiente, se despertó con un peso diferente. Ya no era un peso de dolor, sino un peso de responsabilidad. Era como si algo hubiera cambiado durante la noche. Sentía en su espíritu que la fase de espera se estaba convirtiendo en misión. No es que todo se hubiera cumplido. La promesa aún no se había cumplido en su totalidad. Pero ahora entendía que Dios no lo había llamado a esperar pasivamente, sino a vivir mientras esperaba. Era como si el cielo le susurrara: ahora que has sido sanado, puedo usarte. Durante el café, sonó su teléfono. Era un mensaje de un amigo que estaba pasando por un proceso similar, desanimado, herido, sintiéndose olvidado por Dios. La conversación fluyó con naturalidad. No tuvo que decir mucho, solo contó su historia. Habló del dolor, del silencio, de la pérdida, y luego del consuelo, de la presencia, de la reconstrucción. Y cuando terminó de escribir, se quedó en silencio durante unos minutos. Sintió una suave presencia en el ambiente. Dios estaba allí, y ahora lo sabía. Todo lo que había vivido no era solo para él, era para otros también. Esa tarde, mientras caminaba por una calle concurrida, se dio cuenta de cuánto habían cambiado sus ojos. Veía a las personas con más compasión. Percibía en los rostros desconocidos los dolores que no se expresaban. Ya no caminaba distraído, caminaba sensible. Sabía que el sufrimiento lo había quebrado, sí, pero también le había hecho comprender. Y esa comprensión era ahora un canal para algo nuevo. Ya no quería solo sobrevivir, quería ser un puente, quería ser respuesta, y entendió que los más utilizados por Dios son los que ya han sido heridos y sanados por Él. Al llegar a casa, abrió la Biblia y cayó directamente en el texto de 2 Corintios 1:4.
Él es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo que recibimos podamos consolar a los demás. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Era su biografía espiritual. Había sido consolado y ahora era un consolador. Y en ese momento se dio cuenta de que la espera había sido el lugar donde Dios lo había capacitado. Sin diplomas, sin títulos, solo con experiencias y cicatrices que hablaban más alto que cualquier palabra ensayada. Al final de la tarde, se dirigió a una pequeña iglesia donde sabía que se reunían algunos jóvenes. No había sido invitado, pero sintió ganas de ir. Se sentó en un rincón y observó. Al final, uno de los líderes pidió que alguien compartiera algo. Dudó, pero levantó la mano. Y por primera vez contó su viaje en voz alta. Habló de la espera, del silencio, del dolor, de las pérdidas, del momento en que casi se rindió, y luego habló de la curación, de la reconstrucción, de la revelación. El ambiente se quedó en silencio. Muchos lloraban, otros asentían con la cabeza. Él no lo sabía, pero esa noche marcaría el comienzo de algo mucho más grande. Alguien se acercó al final de la reunión y le dijo: «Eso era lo que necesitaba. No sabes cuánto se parece tu historia a la mía». Él sonrió y sintió un escalofrío en los brazos. Era el espíritu que le decía: «Ahora lo entiendes. Todo tiene sentido». Porque cuando Dios forma a alguien, no lo hace solo para bendecirlo, lo forma para usarlo. Y ahora él estaba listo, no porque lo tuviera todo resuelto, sino porque confiaba plenamente. Esa noche, escribió en su cuaderno con letras firmes y lágrimas en los ojos: «La espera me formó, la pérdida me limpió, el silencio me enseñó, y ahora el propósito me ha llamado». Y se durmió, no como alguien que espera algo, sino como alguien que ya está viviendo lo que Dios ha escrito. Amanecía con el cielo despejado, como si fuera un reflejo de su corazón. Después de tanto tiempo de silencio, dolor, desierto y espera, se despertó ese día con el alma serena. No porque la vida ahora fuera perfecta, sino porque su interior se había alineado con el cielo. Ahora todo tenía sentido. Cada capítulo del dolor había sido escrito con manos firmes, cada lágrima recogida por un Dios que nunca estuvo ausente. Se levantó de la cama como quien sabe que algo está por suceder, no fuera, sino dentro de él. Un encuentro, una visita, una ruptura invisible que lo cambiaría todo. Durante el día mantuvo su rutina, ayudó a alguien, rezó con otra persona, envió un mensaje de ánimo, actitudes sencillas que antes le parecían pequeñas, pero que ahora veía como parte de su nueva vocación. Sentía que cada paso, cada palabra, cada gesto tenía un peso eterno. Y cuanto más servía, más sentía la presencia de Dios envolviéndole. No era una presencia ruidosa, sino constante, profunda, firme como una roca. Era como si todo el cielo estuviera observando a alguien que había sido moldeado en silencio y que ahora era un instrumento de consuelo. Esa tarde, mientras caminaba por un campo a las afueras de la ciudad, se sentó a la sombra de un árbol y comenzó a llorar. Pero esta vez no era por dolor, era por gratitud. Lloraba porque ahora sabía que todo lo que había vivido era necesario, que la espera no había sido un castigo, que la pérdida no había sido una ruina, que el silencio no había sido un rechazo. Lloraba porque en ese instante el Espíritu Santo lo envolvió de una manera tan intensa que apenas podía respirar. Sintió que le ardía el pecho, una angustia indescriptible. La visita que tanto había pedido ahora estaba sucediendo. Y allí, en medio de aquel campo, sin cámaras, sin público, sin focos, Dios le habló. No con palabras audibles, sino con una convicción clara en el alma. Ahora lo entiendes. Ahora estás listo. Todo esto ha sido para encontrarme aquí. Ahora vete y lleva esta historia a quienes aún están en medio del desierto.
Cayó de rodillas, con la cara en la tierra, y oró como nunca antes. Señor, gracias por dejarme perder, gracias por no responder cuando te lo suplicaba, gracias por no darme lo que quería, porque si hubieras hecho todo a mi manera, nunca te habría encontrado así. Y allí, con lágrimas mezcladas con el polvo del suelo, se levantó un hombre nuevo, alguien que no solo había sobrevivido a la espera, sino que había renacido en ella. Al regresar a casa aquella tarde, sintió que todo el cielo brillaba sobre él, no con promesas, sino con un propósito. Ahora entendía que el plan de Dios no era solo que él lograra algo, era que se convirtiera en alguien, y eso, por fin, había sucedido. Ahora era alguien que podía soportar lo que viniera, alguien que no se vería afectado por el tiempo, las pérdidas, las opiniones, porque ya había sido forjado por el Espíritu mismo. Esa noche, escribió la última página del cuaderno. Todo lo que perdí me preparó, todo lo que esperé me moldeó, todo lo que Dios calló me acercó. Hoy no quiero respuestas, quiero permanecer. Si esta historia te ha llegado, escribe amén en los comentarios. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal El Camino Sagrado y compártelo con alguien que esté esperando, sufriendo o a punto de rendirse. Quizás este mensaje sea lo que su corazón necesitaba escuchar hoy. Y recuerda, cuando Dios tarda, está preparando. Cuando quita, está cuidando. Cuando calla, está enseñando. Y cuando estés listo, Él responderá. Porque Dios nunca se equivoca y nunca se retrasa.